La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto. Estamos a miércoles y hoy están en esta mesa de análisis Mariola Urrea. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Elisa de la Nuez, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y Víctor Lapuente, muy buenos días. Muy buenos días, Ángeles. Enseguida vamos a entrar con la tregua entre Israel y el Líbano. Vamos a esperar esa comparecencia a partir de las 9 de la mañana del presidente del gobierno para explicar la gestión del Ejecutivo de la Dana. Vamos a hablar de Lobato, de ese congreso del Partido Socialista que empieza el fin de semana. Pero antes, hoy todas estas noticias comparten protagonismo en prácticamente todos los periódicos con dos fotografías, y además hay algunos periódicos que la fotografía tiene un tamaño considerable, que son los retratos que se han hecho los reyes Felipe y Leticia, que se los ha hecho la prestigiosa fotógrafa estadounidense Annie Leibovitz. Los ha encargado y los ha pagado el Banco de España. Es un trabajo por el que se le ha pagado a Annie Leibovitz 137.000 euros, y además cualquiera puede ir a verlos porque están expuestos de cara al público en el Banco de España. Ayer los conocimos a la 1 del mediodía, y nosotros aquí en el espacio que dedicamos siempre a esos 15 minutos de fama con Martín Bianchi teníamos ya las fotografías. Todavía no eran públicas, pero las teníamos, y ya Martín Bianchi nos manifestó su opinión sobre lo que le parecían esos dos retratos. El rey Felipe aparece con un uniforme militar de capitán general del ejército de tierra. ¿Va vestido de rey? Vestido de gala, de uniforme de gala, vestido de rey, pero Leticia va vestida de estrella de Hollywood. Va vestida de alfombra roja, y Annie Leibovitz ahí dijo: no quiero tiara, no quiero banda de San Carlos, no quiero nada. Y está como una actriz de Hollywood, realmente. Es una portada de Vanity Fair America. Es verdad que Leticia posó con tiara y todo, pero no quiso Annie Leibovitz esa foto. Ella quiso al final, eligió, y además como Annie Leibovitz manda, ahí no mandan los reyes. Manda hasta la reina. Ella ahí manda. ¿Sí? Claro, Annie Leibovitz, porque es la artista, es un encargo y la artista decide. Esto no es un retrato oficial. Aunque también dijo Martín Bianchi que también hizo fotografías a Annie Leibovitz, a la reina Isabel II de Inglaterra, y cuando Annie Leibovitz le dijo: vamos a hacer unas fotografías sin tiara, la reina Isabel II de Inglaterra dijo: ni de broma. La tiara no se mueve de mi cabeza. Entonces, no sé si tenéis opinión, si os gustan, si nos gustan. Le voy a dar la palabra primero a Urrea, porque ya me ha corregido vía WhatsApp, porque yo he dicho que la reina lleva como un chal así por encima de los hombros, y ya me has dicho: no, es una capa de Balenciaga. Hombre, es que te escucho vale. por la mañana. Yo sabía que era Balenciaga todo, pero no, yo no sabía que eso se denominaba llamarle capa. A semejante belleza de capa chal, es que casi me atraganto con la magdalena de escucharte esta mañana. Digo, pero esta mujer... Pero yo pensaba que las capas se ponían siempre como una capa. Bueno, pero ella lo lleva así un poco en plan malota, vale. Que es como, es ese toque, ¿no? Sí. Que tiene nuestra reina de cierta rebeldía, y que, bueno, efectivamente son dos retratos maravillosos, son dos obras que me alegra muchísimo que el Banco de España invierta en este tipo de patrimonio. Es verdad, el presupuesto destinado es un presupuesto significativo, pero yo creo que, tratándose de la fotógrafa de la que estamos hablando, creo honestamente que es un precio acomodado, porque se le conocen retratos mucho más caros. Y quiero señalar un elemento, Ángeles. No es la primera vez que en España se hacen retratos apelando a la fotografía en lugar de al elemento pictórico. Quiero recordar que ya hubo un pionero, presidente de las Cortes del Congreso de los Diputados, Manuel Marín, que su retrato fue obra de una fotógrafa también fantástica, esta vez es española, de Ciudad Real, como era él, Cristina García Rodero. O sea que me encanta todo, me encanta la fotografía, me encanta la autora, me encanta que el Banco de España invierta en este patrimonio, y el resultado creo que vale la pena contemplarlo en directo. Recordé la elección de Manuel Marín por la fotografía porque es la primera vez, ya saben los oyentes, que todos los presidentes del Congreso, cuando dejan el cargo, después quedan ahí en la pared con un cuadro pintado por un artista, y él eligió la fotografía, que es una expresión artística que me pareció una muy buena iniciativa. Bueno, él era muy innovador, muy rompedor, y ahí está su magnífica fotografía. A ver, Víctor, ¿a ti qué te parecen las fotografías? Bueno, yo no puedo opinar de la capa porque las únicas capas que conozco son la de Superman y la de Batman. Pero, bueno, y la de la tuna.
Y la de la tuna, sí, efectivamente, la de tuna, sí, es verdad, también la de la tuna, o la baturra. Pero es una constante histórica, ¿no? Que los grandes artistas retraten a los reyes, y ahora pues ya no es con pincel sobre lienzo, sino que es una fotografía, y además es una mujer, que hay que destacarlo, ¿no? Una gran artista como Annie Leibovitz. Yo creo que es caro, esto es cierto, pero yo creo que, y es lo que los críticos están poniendo sobre la mesa, pero yo creo que si hacemos un análisis coste-beneficio en general de lo que nos cuesta la monarquía, la española yo creo que es bastante buena. Vamos, la consignación presupuestaria que tiene la monarquía española es muy inferior a la que tienen otras monarquías, aunque podamos decir que algunos gastos asociados pues no se reflejan en el presupuesto oficial, pero está claro que es más barata que la jefatura de Estado presidencial, que es algo que los críticos con la monarquía dicen que es muy cara. Pues no resulta más caro tener pues esto en un sistema como Alemania o como Francia. Y en mí esto siempre me viene a la cabeza cuando oigo estas críticas, cuando le preguntaron a Olof Palme, unos socialistas españoles, cómo podía ser que la socialdemocracia sueca, después de gobernar 60 años casi de forma ininterrumpida, no había abolido la monarquía, y sobre todo un primer ministro como Olof Palme, ¿no? Tan rojo, tan progresista, tan anti-Vietnam, tan hippie como él, ¿no? Y él contestó porque es más barata, ¿no? Es más barata que hacer elecciones para un presidente, y además no solo barata en términos económicos, sino barata porque a la polarización que tenemos en España solo le faltaría que tuviéramos que ponernos de acuerdo en quién es el presidente pero vale país, la pena, ¿no? Recordar que los retratos los paga el Banco de España. Sí, bueno, esta vez sí que no nos pagan nuestros impuestos. Pero bueno. Yo diría que sí. Podemos discutirla. Esperemos que sí, esperemos que sea con nuestros impuestos y con alguna cosa rara de algún empresario. Pero no sale del presupuesto de la Casa Real, en cualquier caso, no. Sino que es el Banco de España el que ha pagado esta fotografía, y después es el Banco de España quien la expone además. Elisa. Sí, no, yo le decía a Ángels que me preguntara la última, porque realmente no tengo mucha opinión, y más después de oíros a vosotros. Yo lo que sí, aparte de que sí que es presupuesto público, obviamente, del Banco de España, y yo decía que esto era caro, y me decía Ángels, que está muy bien de precio. Yo esto no tengo ni idea. Yo es que pienso, yo es que estoy un poco con Mariola. O sea, es la fotógrafa mejor pagada del mundo, y son los reyes de España. Es decir, no sé, a mí no me ha parecido un disparate. Vale, no, yo es lo que sí quería decir, que quizás es un poco, es la imagen institucional, ¿no? Entonces aquí sí que veo que efectivamente la imagen del rey, bueno, pues en moderno, con una fotógrafa muy buena, sigue estando dentro de ese marco institucional, ¿no? De lo que es una monarquía parlamentaria, y un poco, bueno, lo que significa simbólicamente, pero evidentemente de la reina no. Aquí lo que dice Ángels es que es por imposición de la fotógrafa, pero yo creo que cuando estás hablando de una institución como es una monarquía parlamentaria, con toda la carga simbólica que tiene, ¿no? De imagen, pues sí que creo que esto lo tienes que cuidar, y realmente, como habéis dicho al principio, yo creo que la foto de ella no refleja esa, digamos, figura institucional que creo que es obligada tanto en una jefatura del Estado monárquica como en una, digamos, republicana. Di Mariola. No, que decía Elisa que, como hemos dicho antes... No, me refería a antes de cuando Ángels ha hecho un corte de que habían hablado del programa, no a vosotros. Sí, bueno, yo creo que valdría la pena escuchar a la fotógrafa y que explique el trabajo, ¿no? Pero a mí yo intuyo, porque es un díptico que vale la pena observarlo con calma, yo creo que trata de usar la figura de ella para introducir cierta modernidad y cierta ruptura en una institución que representa él, porque él es el jefe del Estado, y dotarle un poco de luz, un poco de modernidad a una institución que no deja de ser una institución arcaica. Ayer lo contábamos además con Martín, que incluso la iluminación, o sea, no solo las dos figuras, sino la propia iluminación que tiene el rey y el que tiene ella, con esa luz entrando por esa ventana, es decir, que nada es inocente en todo lo que ha hecho. Víctor, ¿ibas a decir algo? Pues que es una foto muy bonita, la verdad. Que ojalá nos hiciera una foto a nosotros. Pero por mejor precio, ¿eh? Bueno, sí, que yo he dicho que no es caro, pero no es caro para ellos. Yo con ese perfil y con la capa de la tuna, pues ya me gustaría, ¿no? Venga, vamos a hacer una pausa. Hemos querido empezar el abierto con esto porque, insisto, es una fotografía, una doble fotografía, que es preciosa y que ocupa hoy las portadas de prácticamente todos los periódicos, y además en un tamaño considerable, porque es una fotografía que hay que observar con ese tamaño considerable, y es un debate que está en
la calle. Y a la vuelta, después de la publicidad, vamos con lo que es la noticia de la madrugada. Importante, pero vamos a ver. Importante con peros todavía, con mucha cautela y con mucha precaución, que es esa tregua que ha entrado en vigor a las 3 de la mañana entre Hezbollah y el ejército de Israel. El Abierto. Ser podcast. En el Abierto, Mario Laurrea, Elisa de la Nuez y Víctor Lapuente. Vamos con lo que ha sido la noticia de la madrugada, la entrada en vigor a las 3 de la mañana, hora española, de ese alto el fuego entre Hezbollah y el ejército de Israel, después de casi 4.000 muertos en estos enfrentamientos. En Beirut, en la capital del Líbano, está Antonio Pita, que es el corresponsal del País para Oriente Próximo. Antonio, buenos días. Buenos días, Ángel. Allí tenéis una hora más, son las 9:44 de la mañana. ¿Cómo está Beirut esta mañana? Pues se nota el alivio, porque han sido meses muy complicados en los que la población civil ha pagado el peso de la guerra. Había más de 1 millón de desplazados que se podían ver incluso en los parques y en las calles durmiendo con tiendas de campaña. Entonces, en general, también hay una parte que se nota que está expectante, porque hasta hace 6 horas estaban bombardeando mucho, como suele pasar antes de que entre en vigor el alto el fuego. Yo en los 3 meses que estoy en Beirut no recuerdo haberme despertado tanto por los bombardeos. Lo que sí está pasando es que ya hay gente que se está animando a volver a los sitios de los que se había desplazado y se están formando atascos y colas de coches, o gente incluso que vuelve a pie. Son como los mismos atascos que había ayer para salir de Beirut, porque tenían miedo de los bombardeos, ¿no? Están volviendo, pues, sobre todo eso a los 3 sitios más castigados, ¿no? Adaji en el suburbio sur de Beirut, en el Valle de la Bekaa y en el sur. Lo que pasa es que, como va a contar ahora Pablo, el ejército israelí todavía no se ha retirado, lo va a hacer en los próximos 60 días, por lo cual hay toda una serie de aldeas donde la gente todavía no puede volver. Y no solo eso, Antonio, y ahora hablaremos de eso, de la presencia todavía del ejército de Israel en estas zonas. Volver no es garantía tampoco de encontrar tu hogar, porque la ofensiva ha sido brutal, hay mucho destrozo. Efectivamente, calculaban en unas 10.000 las unidades habitacionales que o están destrozadas o han resultado dañadas, pero sobre todo en la zona sur fronteriza en la que ha ido avanzando el ejército, ha ido avanzando un poco al estilo de Gaza, ¿no? Demoliendo las aldeas de forma que prácticamente ahí no haya población, y entonces, bueno, generar una especie de cordón de seguridad, aunque en la práctica, según el acuerdo del ejército, no se vaya a quedar allí. Claro, toda esa gente es un drama humano en un país absolutamente arruinado tras 5 años de crisis económica. Tú estás sobre el terreno, es una tregua en principio, es un alto el fuego en principio para 60 días. Tú que estás ahí, ¿percibes la posibilidad de que haya garantías para que primero que se cumplan esos 60 días y que después se pueda convertir en una tregua permanente? Bueno, creo que es algo que depende mucho de lo que suceda en Washington, porque dentro de esos 60 días ya estará Donald Trump como presidente, y al final ahí todo esto se basa mucho en una carta de garantías de Estados Unidos a Israel, según la cual podrá actuar cuando suceda algo tan vago como que es que considere que se ha vulnerado el acuerdo, y eso lo considerará Israel o Estados Unidos. Ahí está mucho la base de lo que pase. La debilidad de Hezbollah es evidente, y hay un momento en el que a lo mejor simplemente decide reconstituirse tranquilamente. Obviamente lo que decida hacer Irán sobre eso también es importante. Son años en los que creo que es muy difícil hacer apuestas lo que va a suceder. Lo que sí que puedo decir como alguien que habitualmente vive en Jerusalén y que lleva 3 meses aquí, es que hay mucho cansancio también en cuanto al coste que han supuesto estos meses por parte de la población civil, muchas divisiones también entre las comunidades en torno a quién tiene la culpa de las cosas, y mucha gente sufriendo, sí. Pues Antonio, te agradezco, como siempre, que nos relates sobre el terreno cuál es la situación. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. El acuerdo, y lo contaba ahora Antonio Pita, el acuerdo llega impulsado por Estados Unidos, que dice que va a velar para que se cumpla. Hay ese pequeño
pero importante matiz de que va a haber un cambio en la jefatura de los Estados Unidos mientras duren estos 60 días, principalmente pactados inicialmente para el alto el fuego, bajo la supervisión de Estados Unidos, pero también bajo la supervisión de Francia. Pablo Morán, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Insisto, lo que se ha pactado de momento son esos 60 días con la intención, dice Estados Unidos, de que sea permanente, aunque, y escucharlo da un poco de miedo, porque Netanyahu ya está amenazando, ha empleado todas las amenazas posibles al anunciarlo, porque si Hezbollah rompe esta tregua y ha amenazado con responder con toda la fuerza posible, ¿quién gana? ¿Quién pierde en este acuerdo? Bueno, pues Antonio ya lo apuntaba ahora mismo, con este alto el fuego gana para empezar Netanyahu, que pone en pausa Líbano para poder centrarse en los demás frentes de esta guerra, y lo hace a cambio, Ángels, de algo importantísimo, que es de una concesión que hasta ahora no le reconocía la legislación internacional, pero que sí han aceptado los grandes patrocinadores de este acuerdo, que son, como decís, Estados Unidos y Francia. La capacidad de volver a atacar y hacerlo con fuerza simplemente se considera que Hezbollah intenta reconstruir su infraestructura al sur del Líbano, que incumple el acuerdo que ha entrado en vigor esta madrugada. Esto es en la práctica lo que ha venido haciendo Israel siempre en esa frontera. La diferencia ahora es que se plasma en un acuerdo que vacía de contenido la resolución de Naciones Unidas que hasta ahora establecía lo que debía ser la paz en esa frontera y que tanto Israel como Hezbollah han venido incumpliendo estos últimos años, especialmente estos últimos 2 meses y medio. Y esto ocurre con la bendición de la comunidad internacional. Lo vamos a ver en las próximas horas. Egipto ha sido uno de los últimos países que ha dado la bienvenida a este alto el fuego. Dice que esto es el comienzo de una desescalada. España anoche, el ministro de Exteriores también lo abrazaba, reivindicando esa resolución de Naciones Unidas, pero lo cierto es que ahora mismo Israel tiene esa concesión. Desde luego que a Hezbollah no le quedaban muchas alternativas, sale muy debilitada después de estos 2 meses y medio de invasión, de ataques que la han descabezado, han desorientado, con golpes como el de los Buscas, que demostró la capacidad de penetración de su enemigo israelí. Esta mañana se ven, como decía Antonio, algunos en Líbano celebrando la retirada de Israel, pero desde luego Hezbollah también tendrá que medir el precio que ha tenido su resistencia para los libaneses, que han venido sufriendo una importante crisis económica, además, en los últimos años. Aceptar este acuerdo supone para Hezbollah una quiebra en su discurso, el de mantener los ataques contra Israel mientras dure el asedio en Gaza. Y el propio Netanyahu se encargó anoche de desvincular ambos frentes y subrayar otras claves de este acuerdo, que es centrarse ahora en Irán, en Hamás, sobre todo también en el regreso del centenar de rehenes que siguen en Gaza y en el futuro de los palestinos, que en este balance, Ángels, pues vuelven a perder porque ni se les menciona en el acuerdo, a pesar de ser la esencia del conflicto en toda la región. Pablo, Estados Unidos envió un mediador que ha sido importante para este acuerdo, y ahora Biden, que está en el descuento de su mandato y sabe que después vendrá algo muy distinto con Trump, quiere dejar un legado. Quiere extender el acuerdo a Gaza, pero no le queda mucho tiempo para eso. No, de alguna forma el demócrata está intentando salvar ese legado en Oriente Medio que ha estado marcado por su escasa capacidad de contener a su aliado israelí después de los ataques del 7 de octubre. Ha tenido gestos, pero no ha cesado su apoyo militar y, sin ir más lejos, ha cuestionado las órdenes de arresto dictadas la semana pasada por la Corte Internacional de Justicia. Biden aspira a que el alto el fuego que ha entrado en vigor esta madrugada sea permanente, pero como estamos contando, como hemos explicado, las bases son muy frágiles. Cede ahora el testigo a una administración, la de Trump, sobre la que no está claro, por ejemplo, qué límites pondrá a Israel en el resto de frentes, especialmente en el de Irán, y que ya ha anunciado el envío de un embajador que apoya abiertamente, por ejemplo, la anexión de Cisjordania. Y eso nos aleja, como decimos, como apuntábamos ahora, de una solución para la esencia de este conflicto, que son, Ángels, los palestinos y su tierra. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. Un acuerdo, Víctor, que mientras esté en vigor vivirá un cambio de jefatura en la Casa Blanca y, como acaba de recordar ahora, deja al margen completamente a los palestinos. Se sigue atacando, Israel sigue atacando Gaza, donde hay un balance de momento de 45.000 muertos. Pues sí, esta es la cuestión, ¿no? Si esto ha sido un entrante, este acuerdo con Hezbollah, y el plato principal va a ser la paz en Gaza. Esto es lo que quiere hacer Biden, ¿no? Ayer hizo, de hecho, una advertencia cuando anunció este pacto, diciendo que Israel tiene que ser astuto para transformar sus victorias tácticas contra Irán, y en este caso contra Hezbollah, en una estrategia coherente que pueda llevar a la prosperidad a la región. Es decir, va a utilizar estos 55 días que le quedan en el mandato a Joe Biden para intentar impulsar esta paz en Gaza. Ya veremos si tiene suerte
suerte o no, ¿no? En todo caso, un presidente que es un pato cojo porque le queda poco en el cargo, pues a veces dan sorpresas, ¿no? Y es verdad que Netanyahu se siente muy fuerte militar y políticamente porque sabe que tendrá un poder de negociación todavía mayor a partir del 20 de enero con Trump en la Casa Blanca, pero bueno, hay que pensar también que Trump implica dos cosas. Por un lado, un apoyo total e incondicional a Israel, esto es verdad, pero también por otra parte un aislacionismo y una obsesión de hombre de negocios con llegar a acuerdos, y eso no sé si esa incertidumbre le puede beneficiar del todo a Netanyahu, y si Biden quizás no es tan cercano a Netanyahu, sí que es más fiable, un socio más fiable, con lo cual, bueno, todavía podemos pensar que se pueda lograr algo. Desde luego ayer fue una sorpresa, porque todos por la tarde, a menos yo, pensábamos que estábamos en el escenario contrario, en una escalada del conflicto, porque hubo intensos bombardeos. Sí. Israel pidió la evacuación de barrios de Beirut, pensando que iban a atacar, y ahora resulta que no. Y es verdad que visto ahora, pues parece lo más razonable del mundo. Hay que pues acabar con estas hostilidades, con una población, como ha dicho Antonio, completamente saturada. La retirada del ejército de Israel y del Líbano tiene todo el sentido del mundo, que Hezbollah deje de usar el sur del Líbano como santuario también, y sobre todo el regreso a casa de cientos de miles de personas de ambos lados, aunque fundamentalmente libaneses, ¿no? Pero esto, que es razonable ahora, parecía imposible hace simplemente unas horas o unos días, ¿no? Porque Israel prometió que no iba a detenerse. Yo creo que gran parte va a depender si Hezbollah acepta o no, porque por una parte está muy debilitada, pero por otra parte no ha estado formalmente en las negociaciones, aunque el gobierno libanés les haya representado. Es un grupo armado, no un Estado con intereses militares. Y en tercer lugar, me gustaría señalar por último lo más importante, que la experiencia de 2006, de una situación muy parecida, donde la comunidad internacional forzó un acuerdo, lo que nos llevó es que luego ese acuerdo no se implementó, porque Hezbollah pudo reconstruir muy fácilmente su capacidad operativa en el Líbano. Ahora el gobierno del Líbano compromete a llevar 5.000 soldados ahí. La gran pregunta es, ¿estarán preparados y motivados para mantener esa zona de seguridad? Porque Estados Unidos ya ha anunciado que no van a enviar soldados, aunque sí que van a apoyarles logísticamente. ¿Será esto suficiente? Mariola. Creo que un alto el fuego siempre es una buena noticia, sobre todo porque impacta positivamente en la vida de las personas, y celebrar ese alto el fuego yo creo que forma parte de la obligación que tenemos en términos de análisis político. Pero esto no quiere decir que lo logrado sea ni siquiera justo, porque obviamente las condiciones en las que se está desarrollando este tipo de altos fuego, digo este tipo de porque seguramente no dentro de mucho tiempo también tenemos una situación similar en Ucrania, puede dar lugar a aceptar como válido determinadas situaciones generadas a partir del uso de la fuerza, lo que es tanto como aceptar que la vulneración de las reglas del orden internacional son válidas para conseguir determinados propósitos o determinados objetivos de naturaleza política. Dicho esto, se apuntaba también por los corresponsales tanto en Israel como en el Líbano. Creo que este alto el fuego deja muerta o deja vaciada de contenido la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el marco normativo que avalaba un poco las relaciones hasta ahora entre Israel y Líbano. Por lo tanto, yo creo que la comunidad internacional tiene mucha tarea por delante. Tiene que hacer que este alto el fuego, en principio pensado para 60 días, se consolide. Tiene la obligación de velar porque este alto el fuego sea justo y sea sostenible en el tiempo. Y tiene también la necesidad, aunque solo sea para fortalecer las estructuras institucionales de la comunidad internacional, de darle la cobertura jurídica mínima. Y eso implica un acuerdo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas del que entiendo todavía estamos lejos. Enseguida iremos al Congreso a escuchar parte de la intervención del presidente del Gobierno, que ya está en la tribuna de oradores explicando con detalle, además, qué es lo que quiere hacer la gestión, el papel que ha jugado la cronología del Gobierno, del Ejecutivo en toda la emergencia y la gestión posterior de la DANA. Pero antes, Elisa, no te habíamos escuchado con lo que es sin duda la noticia de la madrugada, que es esa entrada en vigor del alto el fuego entre el ejército de Israel y Hezbollah.
Sí, no, pues yo retomando un poco el hilo de lo que decían tanto Mariola como Víctor, en primer lugar, obviamente es una buena noticia y un respiro muy importante para la población civil, ¿no? Que son los grandes sufridores siempre de estos conflictos, pero a partir de ahí muchas incertidumbres, por algo que también habéis mencionado. Claro, es una tregua entre Israel y el Líbano, pero digamos que a quien afecta básicamente es a Hezbollah, que aunque más o menos el gobierno del Líbano más o menos hable por ellos, es evidente que no es un Estado con todo lo que eso supone, ¿no? Por tanto, hay también mucha incertidumbre, la incertidumbre también derivada del plazo, es decir, dentro de 2 meses tenemos a una persona diferente en la Casa Blanca, pero quizá a mí lo que más me interesa, y un poco aquí también el sesgo jurídico, es lo que habéis mencionado de hasta qué punto se pone en manos ahora, digamos, de Israel y también de sus garantes, pero que son países que no son las Naciones Unidas, pues el propio acuerdo, ¿no? Y eso sí que llama un poquito la atención porque de alguna forma, también lo habéis mencionado, pues vacía un poco de contenido, no solo la resolución de Naciones Unidas, sino el papel de garante de las propias Naciones Unidas, que bueno, pues son un poco los acuerdos a los que se ha llegado en el ámbito internacional, en derecho internacional. Es cierto que se ha demostrado esa garantía muy, muy inoperante, eso es verdad, ¿no? Porque en la práctica no han sido capaces, pero claro, es un poco como decir, bueno, como no han sido capaces, pues lo ponemos en manos del propio Israel, que evidentemente es parte muy interesada, y luego de esos garantes internacionales, particularmente Estados Unidos y también Francia, que de alguna forma vienen también a ser parte, o por lo menos más cercanos a una de las partes, en cada caso a una diferente, con lo cual de alguna manera renuncias, ¿no? O das por hecho que ese orden internacional después de la Segunda Guerra Mundial pues llega hasta donde llega, y que cuando no llega, que también lo apuntaba Mariola, pues bueno, pues que se pongan un poco otras medidas, ¿no? Para garantizar estos acuerdos, y creo que eso sí que es algo que llama la atención y que deberíamos también mirar con un cierto cuidado, porque si esto efectivamente se generaliza, pues la pregunta es hasta qué punto tiene, aunque ya sabemos que tiene poca virtualidad las Naciones Unidas y con todos sus límites es la única gobernanza internacional que tenemos, y más en casos de conflicto. Insistimos, es un alto el fuego que afecta solo a la ofensiva de Israel, al enfrentamiento con Hezbollah en Líbano, no afecta para nada a la Franja de Gaza, donde sigue la ofensiva, donde siguen los bombardeos y donde el número de víctimas asciende ya a más de 45.000. Dicho esto, que insisto, es la noticia de la madrugada, nos vamos a ir al Congreso de los Diputados, porque hace muy poquito que ha empezado esa comparecencia del presidente del Gobierno a petición propia para explicar la gestión del Ejecutivo tanto en la emergencia como en la gestión de los efectos de la DANA. ¿Le escuchamos? Envió, señorías, 198 correos electrónicos a las autoridades de protección civil. Estuvo presente en el CECOPI desde el primer momento, donde alertó del incremento generalizado de los caudales. Explicando al presidente del Gobierno la cronología de cómo fueron esas horas previas y posteriores a la DANA, algo que ya había hecho también en la comparecencia, cuando fue su momento, en la comparecencia de Teresa Rivera, que hasta ahora ocupaba la tercera vicepresidencia y el Ministerio de Transición Ecológica. La cronología de los avisos que se dieron, de cómo fue esa primera reunión del CECOPI. Después volveremos al Congreso de los Diputados, porque esta está siendo una sesión muy marcada por lo que ha pasado fuera y que no tiene además nada que ver con la DANA, y es el asunto Juan Lobato, es el asunto la filtración de los correos para desmentir el bulo que se lanzó desde el gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre el reconocimiento de ese fraude fiscal por parte de su pareja. Ya saben que el asunto de Juan Lobato ha pasado a estar en mitad del huracán por todo eso. Radio Madrid, Roberto Torija, buenos días. Hola, muy buenos días. Esa filtración salpica a Lobato, ayer lo escuchábamos a él dar una muy breve explicación, pero sobre todo una muy breve pero clara amenaza a su propio partido. Salpica a Lobato porque le hizo llegar el correo a una compañera de partido de Moncloa y él registró, fue al notario a registrar esa conversación, dijo que para proteger el partido. Ayer en esas explicaciones que él dio habló de linchamiento. ¿Cómo se entiende? De linchamiento por parte de sus propios compañeros de partido, de algunos de sus propios compañeros de partido. ¿Cómo se entiende ese movimiento y qué puede venir ahora, Roberto? Bueno, Lobato defiende esa decisión de acudir al notario. A él desde Moncloa le mandan el documento. Le dicen que proviene de los medios y no de otros sitios. Se entiende que de la propia Fiscalía. Todo sería correcto, por tanto, y no entiende ese linchamiento del que hablas. Si lo que se me dijo esa mañana, cuando se me mandó la documentación, era verdad, yo no veo cuál es el problema en acreditar el origen lícito de esa documentación. Sostiene que lo hizo para proteger al partido, pero él mismo desliza la idea de que Moncloa pudo mentirle sobre el origen del documento. Hubiera supuesto un intento
de que fuera yo quien hiciera público ese documento y con las consecuencias legales y políticas que eso hubiera tenido para mí. Y en ese caso, ese acta notarial sería una especie de escudo legal si la investigación contra el fiscal termina alcanzándole. El viernes tendrá que entregar esa acta ante el juez, lo comprobaremos. También el viernes veremos si acude finalmente al Congreso Federal de Sevilla. El PSOE no es una secta. El PSOE es un partido democrático, de militantes y de referentes políticos ejemplares. Y lo va a seguir siendo. No lo aclara, pero apela a los militantes y al derecho a discrepar internamente. Esto a solo 10 días de que se inicie el proceso de primarias en Madrid. En su equipo dan por hecho que Lobato acudirá el viernes al Congreso Federal del Partido Socialista. Torija, gracias. Hasta luego. La gran pregunta es qué van a hacer en Ferraz y qué va a hacer Moncloa, porque el PSOE tiene ese congreso, está a las puertas de ese congreso que empieza el viernes en Sevilla. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. A ver, de momento descartan fórmulas inmediatas, pero la dirección del PSOE se prepara para tumbar a Lobato en el Congreso, al que se tiene que enfrentar en breve. Sí, ese es el plan, dejar que sea Lobato el que caiga por su propio peso en el Congreso Regional frente al candidato que ya todos en el PSOE dan por hecho, que es el ministro Óscar López. Así, según nos confirman varios dirigentes socialistas de peso, creen que no merece la pena abrir una guerra que alimente una imagen de mártir y por eso están en prepararse para la batalla del Congreso Regional que dan por ganada porque creen que Lobato se ha quedado solo y de hecho están seguros de que es algo que ya se va a visibilizar este fin de semana en el Congreso Federal de Sevilla. En Ferraz asumen que Lobato acudirá, ¿no?, como contaba Torija, que generará ruido, pero servirá también para que quede patente su soledad. Lo que nos decían ayer los socialistas con los que hablábamos es que está perdiendo incluso los apoyos de su gente de confianza y que no tiene en absoluto el respaldo de la militancia. De hecho, un ministro bromeaba con el entusiasmo que dice que genera entre las bases el actual líder madrileño. Así que en eso están, porque la opción de destituirle está descartada. No hay mecanismos rápidos desde que en 2017 Pedro Sánchez blindara en los estatutos la figura de los secretarios generales para evitar que volviera a ocurrir lo que le hicieron a él en 2016. Para la siguiente pantalla, la del Congreso Regional, que tiene que arrancar en diciembre y culminar en febrero. Ahí todos piensan, como os decía, en Óscar López. Ayer todos los dirigentes consultados se afanaban por desvincular al ministro de esos mensajes de su entonces jefa de gabinete, Pilar Sánchez Acera, que le envió en marzo a Lobato sobre el novio de Ayuso. Todos insisten en que los envió en calidad de dirigente del PSM porque, como secretaria de Política Institucional, es su labor preparar la estrategia de oposición y eso hace todas las semanas, dicen. En todo caso, aunque en Ferraz dan por muerto a Lobato, no quita para que sigan muy enfadados por sus movimientos y ayer volvieron a mostrar su malestar. A mí anunciar linchamientos, que diga quiénes, por favor. Pues tendrá que decir de parte de quién. Esto es lo que decía ayer el secretario de Organización, Santos Cerdán, sobre esos linchamientos que denunció Lobato. Dice que le reta aclarar a quién se refiere, pero bueno, están seguros, como os decía, de que va a acabar cayendo por su propio peso. Gracias, Ana. A vosotros. Claro, esto tiene tantos vértices y tantos prismas y tantos planos para el análisis. Mariola, pero primero, un delito confesado por la propia persona, por el abogado, de un fraude fiscal, se acaba volviendo en contra del partido de la oposición, en este caso de la Comunidad de Madrid, el Partido Socialista. Pero es que además, en medio de todo esto, se cruza la pelea precisamente por el liderazgo del Partido Socialista en la Comunidad de Madrid. Sí, es tremendo. Aquí hay componentes que afectan a un poco la gestión orgánica de un partido y a los liderazgos regionales. Por cierto, que el presidente del Gobierno y secretario general del Partido Socialista anunció nada más producirse aquella hecatombe, podríamos decirlo así, de las elecciones autonómicas del año 2023, un proceso de actualización y de fortalecimiento de los liderazgos del Partido Socialista en los territorios. Y yo creo que también en esa gran operación cabe plantear la idea de si Juan Lobato era el candidato o no era el candidato óptimo para las próximas elecciones a la Comunidad de Madrid. Es verdad una cosa, que a Juan Lobato hace unos días no lo conocían ni en Madrid, si me permiten la expresión, y hoy lo conocen en toda España. No sé si no se ha fortalecido así su liderazgo, si me permiten la ironía, la idea.
Entonces ahí hay un elemento orgánico, ¿no?, de cómo se gestiona. Bueno, Ferraz parece que ya ha dejado claro que dejar las cosas como está, y cuando llegue el momento, si hay primarias, pues entiendo que habrá más, ya lo habéis señalado, ¿no?, que más candidatos, con apoyos de más candidatos, y en ese caso pues las urnas decidirán quiénes los militantes del Partido Socialista, quienes quieran que les dirijan en Madrid, ¿no? Y luego, para mí, todo esto, claro, tiene el componente de erosión y de ruido también, y obviamente de cierta inquietud, en la medida en que toda esta operación salpique acción proveniente de la jefa de gabinete, del jefe de gabinete del presidente del gobierno. Y aquí quiero apelar también a la ironía para decir que yo creo que empieza aquí a sobrar mucho jefe de gabinete, porque últimamente los jefes de gabinete da igual de Madrid, da igual de la Moncloa, da igual de otros lugares de España, cobran un protagonismo que no es propio de una figura que tiene como misión coordinar una tarea de un fuerte componente administrativo, no político. Y no quiero escabullir el bulto, pero es que creo que esto es importante. La jefa de gabinete del jefe de gabinete del presidente del gobierno, de la que estamos hablando, reúne en su condición también una acción orgánica y una acción política como miembro de la ejecutiva del Partido Socialista en Madrid. Sí. Y en esta condición, claro que tiene una labor de coordinación de la acción de oposición que deba liderar el portavoz de la Asamblea Parlamentaria de Madrid. Pero es que es la jefa de gabinete del jefe de gabinete del presidente del gobierno. Sus acciones políticas van a tener un impacto en esa medida administrativa en la que también tiene responsabilidades. Por tanto, yo creo que en este país también hay que hacer una llamada de atención a los perfiles de las jefaturas de gabinete. Déjame que vaya a la publicidad y a la vuelta voy con Elisa y con Víctor. En el abierto, Mariola Urrea, Elisa de la Nuez y Víctor Lapuente. Estábamos en el análisis del pulso de Juan Lobato, del líder de los socialistas madrileños, que está haciendo a Ferraz a raíz de las filtraciones para desmentir el bulo sobre el fraude fiscal del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Él ayer insinuaba en esa comparecencia que Moncloa pudo mentirle, y todo esto a las puertas del Congreso del partido, que se va a celebrar a partir del viernes en Sevilla. Elisa. Sí, no, como bien habéis dicho, esto es un culebrón que es difícil meterle mano, ¿no? Pero yo sí que haría una reflexión que me parece interesante, que es el tema de la absoluta desconfianza que traduce, más allá de las razones por las que fuera el notario dejara de ir, la absoluta desconfianza que se traduce entre el secretario general del Partido Socialista de Madrid y, digamos, la Secretaría General, el Gobierno, la dirección del partido, efectivamente. Y eso, pues, en sí mismo es, yo creo que un dato muy, muy relevante. Y luego, en relación también con una cosa que decía Mariola, sí que me parece también importante esa confusión casi permanente, ¿no?, que cada vez existe más entre, digamos, lo que es el partido y lo que son los altos cargos o el gobierno, en este caso escenificado por la situación de la jefa de gabinete, del jefe de gabinete del presidente del gobierno, pero que se da con carácter bastante general y que da lugar efectivamente a que luego sea muy difícil deslindar entre lo que hace el partido y la responsabilidad que pueda tener alguien que es alto cargo del gobierno, que estamos hablando de otra cosa, ¿no? Y esto cada vez es más general. Aquí yo creo que tenemos un muy buen ejemplo, pero si os fijáis es cada vez más común que las cuentas institucionales, por ejemplo en las redes, se parezcan más a cuentas de partido que a cuentas institucionales. Claro, luego cuando la gente dice, oiga, que usted es presidente de tal sitio, usted es no sé qué, no te puedes quejar, ¿no?, porque estás actuando más a título de, digamos, de partido que a título institucional. Y esto yo creo que es una reflexión de fondo que es relevante y que luego además da lugar a que pasen estas cosas, porque inevitablemente vas a mezclar, es que no puede ser de otra forma, las responsabilidades del partido con las responsabilidades que tienes en el gobierno, que son muy diferentes y que son, como hay que insistir, institucionales y por tanto en otro plano que no tienen nada que ver. Y luego sí también otra reflexión que me parece también interesante, ¿no?, que de alguna forma se da por sentado que aquí se podría, digamos, hacer las cosas de otra manera y no conforme a los estatutos del partido. Lo digo porque yo he oído estos días, no, pues tienen que cesarle o tiene que dimitir. Bueno, no, oiga, aquí hay unas reglas que son las que se han dado el partido, y me parece también importante esto porque a veces el partido, a ellos también les gusta decir un poco
poco, bueno, es que esto somos asociaciones de base privada, lo digo porque incluso los tribunales se defienden así, ¿no? Los estatutos, oiga, no, ustedes son importantísimos en una democracia y por tanto que sus estatutos digan una cosa y que ustedes hagan otra, esto tiene una trascendencia que no es, digamos, la que puede tener que nos la saltemos en una asociación o en una fundación privada. Y creo que eso también conviene resaltarlo, que evidentemente hay que respetar lo que se diga en los estatutos para cambiar a los dirigentes, a hacer un congreso o lo que toque. Víctor. A mí me gustaría enfatizar una cosa que han dicho tanto Mariola como Elisa. Me pregunto, ¿qué contribuyen los jefes de gabinete a la gobernabilidad de una administración? ¿Es necesario tener un ejército de soldados urdiendo argumentarios y filtrando documentos para dañar a los oponentes políticos? Yo creo que no es normal que desde el gobierno de España, desde el gabinete del gobierno de España, dediquen su tiempo a pasar información sobre un defraudador de Hacienda, ya fuera revelar un secreto ilegal, esto es muy grave, o solo una noticia que ha sido ya publicada en prensa. Yo creo que no pagamos a los altos cargos para esto. Y yo no entiendo que una persona dentro del jefe de gabinete, del jefe de gabinete de gobierno, que ya en sí es un título de Groucho Marx, ¿no? Pero bueno, que esta persona escriba por WhatsApp a Juan Lobato diciéndole que tiene el correo el 2 de febrero en el que abogado Neira propone un pacto fiscal, al fiscal, no me parece bonito, por supuesto no es elegante y lo mismo se aplica evidentemente a Ayuso y a su jefe de gabinete Miguel Ángel Rodríguez, ¿no? Algunos dirán, es que esto es la guerra, utilizamos la Moncloa como la trinchera, pero yo creo que esto no es correcto como contribuyente, porque no quiero que mi dinero se gaste en eso, pero tampoco yo, si fuera militante del Partido Socialista, no sé si esto es lo que querría, porque esto tiene un coste reputacional a toda la presidencia del gobierno, a todo el complejo de la Moncloa, donde sí que hay gente que está trabajando duro, pues diseñando políticas públicas, etcétera, ¿no? Por no hablar del descrédito de la Fiscalía, pero esto es otro tema. Y en cuanto a Juan Lobato, yo de entrada siento debilidad por personajes como Lobato. Soy leal a los traidores, ¿no? En un país dado al servilismo y a seguir al rebaño, y soy fiel a los traidores siempre y cuando, claro, el traidor se mueva por una meta noble, no por un interés personal, y lo que no está claro es que si aquí se ha mantenido Lobato y fiel a sus principios o a sus intereses, ¿no? Si se hubiera negado a usar el correo en marzo, que supuestamente lo ofrecieron desde Moncloa, pues hubiera sido otro gallo cantaría, ¿no? Yo creo que tenemos la sensación de que pero Juan es que además, Lobato, Víctor, va al notario unos meses después de que pase eso, ¿eh? Efectivamente, tenemos la sensación de que no ha dicho toda la verdad, sí, ¿no? Claro. Porque si creía la información que le pasaban, si creía que esa información que le pasaban era totalmente limpia, pues que el correo de la Fiscalía venía de los medios de comunicación ni de una filtración, si no sospechó nada, no debería haber ido al notario, ¿no? Y en todo caso, Lobato yo creo que no es ni héroe ni villano, se ha quedado en zona de nadie, en un lugar solitario, ¿no? No es el lobo que se pretende hacer ahora desde el cuento de izquierda, es decir, que es un depredador autointeresado entre las inocentes ovejas del PSOE, pero tampoco es el lobezno o el héroe del cuento de derechas que se empieza a montar ahora, esta especie de Erin Brockovich español, ¿no? Porque realmente es presa, es una persona, yo creo, presa y víctima de la desconfianza dentro del partido, ¿no? Y es verdad que no hay margen de maniobra para apartarlo, porque no está previsto en los estatutos de los partidos, pero visto lo visto, yo creo que en el próximo congreso deberían incluir artículo 25.5, no llevarás mensajes de WhatsApp con tus compañeros de trabajo ante notario, ¿no? Y yo creo que esto es un poco lo más grave, que es una persona claramente, yo creo que doblemente asustada por las consecuencias que podría tener legalmente la filtración, porque él es inspector de Hacienda y seguramente sabe las consecuencias legales que tendría revelar esa filtración, y segundo, está asustado por su posición en el partido, ¿no? Y una pequeña cosa, yo creo que hay un problema general también en España que tenemos, que si un cargo de un partido cree que su partido se está obrando mal, ¿dónde puede acudir? Yo creo que el notario no debería ser la opción. Bueno, basta con que si el señor Lobato hubiera considerado que se le pedía una acción de oposición con herramientas que no eran válidas, bastaba con no haber recurrido a esa acción de oposición. Claro, es decir, es que yo creo que aquí también, dentro de esta complejidad que provoca este asunto, el análisis de este asunto, deslindando aquello que tiene que ver con comportamientos que pueden ser calificados como desleales dentro de una organización. No se trata de calificar o de desmentir si los partidos políticos son sectas o no. Hay acciones por formar parte tú de una familia que son calificadas necesariamente como deslealtades, y por tanto quienes vayan a confiar en ti como líder, pues es razonable que pierdan la confianza en ti si haces comportamientos
comportamientos que se ven calificados en sí como comportamientos desleales, o alguien en una discusión familiar, ahora que llegan las Navidades y esto es tan común, coge y los WhatsApps que se envían los cuñados los lleva a un notario por si acaso al día siguiente no sé qué ocurre. Hombre, permitidme con la metáfora también, un poco ridiculizando la acción, pero ojo, es que ir al notario en relación con una acción del conjunto de personas que componen la organización que tú lideras es una acción de deslealtad que probablemente te inhabilita para dirigir esa organización. Eso no quiere decir, porque todavía no conocemos ni los WhatsApps, ni el contenido, ni ningún elemento más que lo que un periódico nos ha contado y lo que Juan Lobato ha contado, que ha ido matizando sus interpretaciones. Pero bueno, lo que está claro es que le correspondía a él decidir si quería hacer uso o no de esa acción de oposición. El caso es que lo hizo. Sí, yo quería añadir, porque me ha parecido muy interesante el comentario de Víctor en relación, porque yo estoy totalmente de acuerdo, no es ni el malvado ni el héroe, probablemente es una persona pues atrapada en una situación complicada desde todos los puntos de vista, una persona normal y corriente, para así decirlo. Pero sí que me parece muy interesante algo que decís y también que apunta Mariola, el tema de si yo no estoy de acuerdo con esto, aparte de evidentemente no hacerlo, pero de alguna forma me inquieta cómo canalizo esa discrepancia. Y creo que sí que hay un punto muy interesante que tiene que ver con algo que debería existir en los partidos y que no estoy demasiado segura de que funcione, o más bien estoy segura de que no funciona, que es algo así como un comité de garantías, un comité de ética, algo que yo al final diga, mire, es que esto a mí no me parece bien, ¿vale? Por las razones que sea, y eso debería tener un cauce interno, porque sí que estoy de acuerdo con Mariola que se puede percibir normalmente como una deslealtad el que eso no lo he planteado antes internamente. Es decir, oiga, usted tiene que plantearlo algo internamente. Oye, imagínate que te dicen, oye, no, mira, aquí todo vale a muerte. Oye, a lo mejor entonces ya me voy a otro sitio, ¿no? Pero es que me da la sensación de que ese tipo de cauces internos o de órganos de garantía no están muy operativos en los partidos y quizá eso habría que darle una pensada, porque es cierto que tienes que hacerlo primero dentro de tu casa si realmente consideras que algo está mal hecho, oye, pero es verdad que cuando no tienes ese cauce, pues a lo mejor dices, pues me voy al notario o me voy a la prensa. Una pausa y volvemos. Dime, Víctor, perdona. No, esto es más bien una pregunta para Elisa, porque esto es responsabilidad de los partidos, pero seguramente Elisa, como experta en estos temas, sabrá mejor que yo que la transposición de la Directiva Europea de Protección a los Informantes, que exigía que España se dotara de una autoridad independiente que pudiera velar por esta situación en todo tipo de instituciones en España, si incluye también a los partidos políticos. Es decir, sabemos que debía incluir a las administraciones públicas, sabemos que debe incluir a las grandes empresas, es decir, que los empleados deben sentirse protegidos de cara a si ven alguna actuación ilegal por parte de sus jefes, pero eso mismo seguramente debería extenderse a los partidos, ¿no? Pero cuidado, Víctor, que estás presuponiendo que la acción de fondo es no, si lo fuera, si lo fuera. En el caso de Elisa, pues mira, es interesantísima la pregunta que me haces. Yo creo que habría que entenderles incluidos, ¿vale? Porque se incluyen no solo las administraciones públicas en un sentido muy amplio, todo el sector público, sino también las empresas privadas. Por tanto, aunque no está especificado, eso también te lo digo, entiendo que dentro de la lógica de la directiva y por tanto de la transposición a nivel nacional, debería también la autoridad, cuando se cree, que sabéis que está pendiente, velar también por esta sistema. No, claro, el problema es que no está operativo. Pues una pausa y a la vuelta volvemos al Congreso de los Diputados, que sigue la intervención, la comparecencia del presidente del Gobierno. El Abierto. Ser podcast. Hoy por hoy, Àngels Barceló. De forma adecuada por quienes tienen que tomar las decisiones. En segundo lugar, cómo construimos una verdadera cultura de la prevención a todos los niveles y en todos los ámbitos. Continúan, como puede escuchar, la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para dar explicaciones sobre la gestión de La Habana, además de explicar la secuencia, la versión del Ejecutivo de la secuencia de los hechos, hablar de la actuación del Gobierno. Lo que sí ha hecho ya Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal, Àngels? Ha sido anunciar un nuevo paquete de medidas de ayuda. Sí, acaba de anunciar Pedro Sánchez nuevas ayudas. Ha dicho que las que ya se han puesto en marcha no serán las únicas, porque acaba de anunciar la aprobación de un tercer paquete de ayudas que mañana dará el visto bueno el Consejo de Ministros por valor de algo más de 2.200 millones de euros. Ayudas centradas en varios ámbitos, como el apoyo económico para comprar libros de texto, la renovación de vehículos o, ha dicho Sánchez, la puesta en marcha de líneas de crédito para mejorar el comercio local. Por eso mañana vamos a reconocer el derecho a que personas distintas a los convivientes puedan obtener la
las ayudas por fallecimiento y la posibilidad de que los familiares del fallecido perciban también las ayudas por daños en la vivienda. Vamos a aprobar una línea de ayudas de 19 millones de euros para sufragar, por ejemplo, la reposición de libros de texto, del material escolar o de estudio para los estudiantes. En estos 40 minutos, Ángels, de comparecencia que lleva Sánchez, ha defendido la gestión del gobierno durante los días de la tragedia y sin duda el tono del mensaje ha cambiado respecto a las primeras semanas. Si hasta entonces el Ejecutivo no había entrado en el rifirrafe con la Generalitat, hoy sí que se aprecia que el gobierno defiende su gestión pasando al menos un poquito al ataque, Ángels. Gracias, Josu. Si hay alguna novedad en esa intervención nos pides paso. Hasta ahora. Yo os cuento, gracias. Precisamente sobre la gestión de la Generalitat, ayer tomaron posesión los nuevos consejeros de la Generalitat Valenciana. Ya saben que Carlos Mazón anunció una reestructuración de su gobierno que fue haciendo a cuentagotas, 4 cambios, 2 ceses. Bueno, ahora conocemos una novedad que yo creo que es importante. Radio Valenciana, Talents, buen día. Buen día, Ángels. Y es el sueldo de esos consejeros, porque hasta ahora existía un tope, no podían cobrar un 15% más que el presidente. Si hacen el cálculo, el tope anual para un consejero se quedaría en unos 92.000 euros al año, pero gracias a un decreto podrán cobrar más para que, por ejemplo, Ana, el teniente general en la Reserva GAN Pampols, no pierda poder adquisitivo. Sí, la ley establece que el personal público no pueda cobrar más del 15% de la retribución del presidente de la Generalitat. Pero ahora el Gobierno valenciano aprovecha un decreto de medidas urgentes sobre el personal funcionario para eliminar ese tope salarial en casos concretos, entre los que estaría el teniente GAN Pampols. Lo justifica en que, como se incorporan perfiles técnicos que cobran más fuera del Consell que dentro, pues se elimina ese tope para que venir a hacer un servicio público no suponga una rebaja salarial. Aduce que el decreto se negoció con los sindicatos, pero sin embargo UGT y comisiones aclaran que lo que se negoció fue un borrador sin esa cláusula adicional y creen que es una maniobra torticera. También lo cree la oposición. Compromís y los socialistas en la Comunitat, también el Gobierno de España, consideran que es imprevible que una de las primeras medidas que haya aprobado el nuevo Consell sea subirse el sueldo y lo califican de amoral. Ana, gracias. De nada. No quiero extenderme mucho en este asunto porque me quedan un par de cosas y alguna novedad para contarles, pero bueno, esto que dice la oposición sobre este decreto aprobado por la Generalitat Valenciana, Mariola, que una de las primeras medidas o la primera medida que aprueba el nuevo gobierno sea destopar los sueldos de los consejeros. Bueno, es que parece broma. Es que yo creo honestamente que es más, no sé cómo se puede cometer un error de esta magnitud. Y también digo una cosa, el que va a servir, y en los últimos días quienes han sido nombrados en Valencia como vicepresidentes, sobre todo el que viene de las Fuerzas Armadas, se ha hartado de hablar de servicio. Se ha hartado, dijo, no puedo decir no a un servicio de este tipo. Efectivamente, o sea, que no podía de decir hablar que no. De generosidad, se ha hartado además de configurar su trabajo desde el punto de vista técnico, excluyendo cualquier tipo de control de naturaleza política. Bueno, pues por sus hechos les conoceréis. Si la primera razón de servicio es que me mantengan determinado sueldo, pues ya se percibe el concepto de servicio que se tiene. Si es que no hay más que explicar. Elisa. Sí, no, yo no lo veo así, pero por una razón que comentaba antes fuera de micrófono. Tenemos un problema con los sueldos públicos que efectivamente en este caso concreto se ha materializado, digamos, porque hay un señor concreto al que quieren por razones técnicas, que evidentemente dijo que iba y luego me imagino que le dijeron el sueldo y dijo, oiga, esto me lo tienen que arreglar. Pero el tema de fondo que me parece más importante es que tenemos una estructura de sueldos públicos, lo estudiamos hace unos años en la Fundación, bastante digamos, desincentivadora, vamos a decirlo así, para personas que efectivamente vienen del sector privado, tienen una trayectoria profesional amplia. Esto es así. Otra cosa es que, claro, con esto de alguna forma lo que hacemos es que las personas que pasan a puestos o altos cargos, pues vienen muchísimas veces de los propios partidos, etcétera, o digamos de posiciones ya de dentro de la administración. Esto es un hecho. Si queremos, que no lo sé, pero si queremos que realmente haya unos perfiles diferentes procedentes del sector privado, que tengan experiencia técnica y tal, pues es un tema que tienes que arreglar. Es verdad que el momento es desafortunado, pero el tema de fondo es ese. Víctor. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Elisa, pero una precisión. Esto es un problema en todos los países. Como mínimo es de que Robert McNamara dejó la presidencia de la Ford para unirse a la administración de Kennedy, ¿no? Pero en todo caso, en política los gestos son importantes, tan importantes como las acciones, y en crisis mucho más, ¿no? Como con los nervios a flor de piel, como han podido comprobar los propios políticos al visitar
visitar Paiporto y otras zonas afectadas. Y aquí estamos hablando de un gesto particularmente feo, que se cambie una normativa para quien en teoría viene a ayudar de forma solidaria y no pierda dinero. Pero eso totalmente de acuerdo. Sí. Y una bajada de sueldos de altos cargos puede ser demagógica, pero una subida de sueldos es oportunista y añadiría que en tiempos de crisis se puede percibir como incívica. Pero una pequeña anotación, yo no solo cuestiono el cambio de ley, sino la propia ley que beneficia de forma sesgada a los altos cargos que vienen de la función pública en comparación con los que vienen del sector privado, que es que los altos cargos de la administración autonómica, si son funcionarios, pueden percibir el mismo sueldo que estaban cobrando antes. Yo creo que eso perjudica también la captura de talento del sector privado en nuestras administraciones. Dejadme que vaya a un asunto que es la novedad que les quería contar, porque no habíamos visto a Víctor de Aldama desde que salió de la cárcel después de esa comparecencia ante el juez, porque había pedido declarar. Inmediatamente salió de prisión. Ahí dijo que aportaría pruebas para todas las acusaciones que había lanzado en esa comparecencia ante el juez. No le habíamos visto a Miguel Ángel Campos ni le habíamos escuchado hasta esta mañana, que ha estado en la COPE, y ha vuelto a hablar Víctor de Aldama, Campos. Sí, por primera vez Aldama ha dicho que no hay más personas involucradas en su caso que las que ya ha nombrado ante el juez. Dice que está en conversaciones con la Fiscalía Anticorrupción en virtud de su pacto y que allí está aportando y aportará las pruebas de su confesión. Le escuchamos. Visto lo visto, en este país ya hay que demostrar la fotografía con el cuchillo clavándoselo en el pecho, porque no sé qué más tengo que demostrar. Es decir, vuelvo a repetir, ya se me ha tachado de mentiroso, o como bien has dicho antes, de la tía, de Mortadelo y Filemón, de Anacleto, del pequeño Nicolás. Ya seguramente le gustaría a los que han dicho lo del pequeño Nicolás llegarle a la suela de los zapatos a este señor. Y no sé qué más tengo que demostrar. Pero bueno, que como dije, no hay ningún problema. Se están aportando pruebas a la Fiscalía. Hay pruebas creo que más que suficientes. Bueno, pues fueron fuentes de inteligencia las que calificaron de pequeño Nicolás tras conocer su declaración al ser a Víctor de Aldama, y después alguno recogió pues ese calificativo. Aldama ha manifestado además, Ángels, que estuvo 2 veces con el presidente del gobierno. Una, el acto de Pepu Hernández, del que se conoce la fotografía, y otra coincidieron en el cumpleaños de Ábalos, que se celebró en uno de sus restaurantes, de los restaurantes de Aldama. Dice además Aldama que jamás ha pisado la Moncloa y ha dicho que quiere entender que Sánchez estaba al corriente de los tejemanejes de Ábalos y que no sabe si también se benefició de sus pagos, pero no tiene pruebas de esto, ha dicho. También ha afirmado que Sánchez cesó a Ábalos tras recibir un informe del CNI sobre los pagos de las mascarillas y otros gastos extraños, un asunto que han desmentido con rotundidad al SER fuentes de inteligencia. No hacemos informes de esas características, nos han dicho de forma literal. Sobre el viaje de la venezolana Delcy Rodríguez, dice que Sánchez estaba al corriente y que Ábalos habló con él cuando Delcy Rodríguez aterrizó y acordaron cómo debía marcharse después. Hemos perdido esa conexión con Campos, pero bueno, ha sido lo sustancial de esa entrevista que ha mantenido o que ha ofrecido Víctor de Aldama a la COPE. Y lo siguiente de lo que estábamos pendientes, Javier Ruiz, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? ¿Cómo estás? De las bolsas, de los mercados, porque ayer vimos cómo se sacudían después de esa amenaza arancelaria de Donald Trump, lo que ya nos demuestra por dónde va a ir su mandato en cuanto tome posesión el 20 de enero. ¿Qué ha pasado hoy con las bolsas? Pues hoy siguen cayendo, siguen pagando la factura comercial de Donald Trump. Está cayendo todo y está cayendo especialmente un sector, el del automóvil, que está viendo cómo se le va a cerrar un mercado. Stellantis cayó un 6% ayer, Volkswagen un 3%, hoy siguen en rojo, y BBVA, que tiene la mitad de su negocio en México, vuelve a caer otro 1%. Así que ahora mismo todo el mundo sangrando, todo el mundo pagando una factura que puede recortar un 0,2% de crecimiento en la eurozona y meter a Alemania en recesión, dice Standard & Poor's. ¿Y para nuestro país eso qué puede significar? Pues tiene 2 grandes facturas en España: aceite de oliva y automóviles. En el campo, aceite de oliva. España exporta unas 350.000 toneladas de aceite de oliva a Estados Unidos. Allí tenemos el 35% de nuestro mercado y el 37% de lo que ganamos, de lo que vendemos en valor. Solo en la primera mitad de este año hemos superado allí los 600 millones, el doble que el mismo periodo del año pasado. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que se nos cierre ese mercado. Y nos ha pasado ya, porque en la aceituna negra, que ya le puso un arancel del 30% a Estados Unidos, hemos perdido una cuota del 70% con respecto a 2018. Así que, primera preocupación, esta, la del aceite de oliva. Segunda preocupación, la del automóvil. España es el segundo fabricante de automóviles de Europa. Estamos por detrás de Alemania. Nuestras exportaciones a Estados Unidos superaron los 1.100 millones el año pasado. Este es el segundo problema.
Si se nos cierra aquello, se nos cierran nuestras fábricas. Y el tercero va a ser empleo, porque estas fábricas emplean mucho. Así que sí, Standard & Poor's dice hoy, esto va a meter a Alemania en recesión, pero el siguiente impacto lo sufre España, en aceite de oliva y en automóvil. Empieza ya a mostrar signos de cómo puede ser la legislatura de Donald Trump y que tiene consecuencias no solo para los países directamente afectados por esos aranceles, sino para el resto. Y en este caso, para nosotros, para España. Javier, gracias. Un abrazo, hasta ahora. Esa amenaza de Donald Trump de imponer esos aranceles a los 3 principales socios comerciales de Estados Unidos, nada más llegar a la Casa Blanca, no ha gustado nada o no gustaba nada en Pekín, y en las últimas horas también hemos conocido la reacción de los otros 2 países aludidos por el presidente de Estados Unidos. México y Canadá, que son los 2 vecinos inmediatos de Estados Unidos, con los que no solamente comparte una enorme frontera física de más de 12.000 kilómetros, sino intereses comerciales enormes, intereses cruzados en industrias clave como la energía, las materias primas, la alimentación, la farmacéutica y, como decía Javier, sobre todo la automovilística. Ten en cuenta, Ángels, que muchos de los vehículos que se venden en Estados Unidos se fabrican con piezas hechas en Canadá y en México, que se ensamblan en algunos de esos 2 países y que terminan cruzando la frontera varias veces entre los 3, teniendo que pagar costes arancelarios del 25% con ese cada cruce fronterizo. Se dispararía el coste de cada coche enormemente, entre un 40%, dicen algunos medios en Estados Unidos. Tras tocar los acuerdos de libre comercio entre los 3 países, es como practicar cirugía sin anestesia, afirmaba ayer uno de los analistas de cabecera de la CBS. Recordemos que en 2020 Trump ya forzó a Canadá y a México a sentarse a renegociar el antiguo NAFTA, el acuerdo de libre comercio en Norteamérica, que podría sufrir nuevos cambios. Dice Justin Trudeau que ya ayer habló con Trump para tratar de contener su amenaza de aranceles. Que esta es una relación que requiere mucho trabajo, pero confía en encontrar un acomodo menos positiva, se mostraba Claudia Sheinbaum. A un arancel vendrá otro en respuesta. Asegurando que por cada arancel otro vendrá en respuesta. Un ojo por ojo en el que México tiene mucho que perder, pero ojo también los que toman el desayuno en Estados Unidos. El aguacate y las naranjas, dicen, se van a disparar porque vienen precisamente de México. Consecuencias para todos, Bayo, gracias. A ti. Hoy por hoy noticias. De tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento. Ser podcast. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. Claro, eso está para poner orden, porque aquí el tema de conversación durante la publicidad, os lo digo a vosotros 2, Mariola y Víctor, que estáis fuera, era el desayuno desastre. Lo que se iba a pedir ahora para desayunar. Pincho de tortilla. Pero todo esto provocado por Sergio Castro y Pepe Rubio. ¿Qué tal? Días. Buenos días. Tiene que ver todo, está muy bien hilado, porque pedirse un pincho de tortilla no es más que querer vivir el instante, que es lo que a Julio Iglesias se le ha escapado. Así que de Julio Iglesias, por cierto, vamos a hablar más tarde, a partir de las 10, en El Rincón y la Esquina, con Marta Sanz y Manuel Delgado. Hablamos de un concepto que es artificial, que lo engloba todo. ¿Qué es lo artificial? ¿Qué lo distingue de lo natural? Si es que es de fácil. Lo auténtico. De lo auténtico, de lo genuino, de lo que no es fotocopia. 900, 100, 800 para nuestros oyentes. Cuéntenos, pónganos todo tipo de ejemplos de aquellas cosas, de aquellas situaciones que a ustedes le parecen artificiales, que no son naturales. Nuestra amistad no es auténtica, ¿verdad, Nuestra Sergio? amistad es totalmente auténtica, Vale. tanto como que está sonando Julio Iglesias. Imagínate. Venga, Pepe. Julio Iglesias, que suena porque Roberto Villar, en biografías no autorizadas, se las va a dedicar a él. Yo no sé si en 5, 6, 7 minutos que dura la sección de... Roberto puede. Bueno. Sí, Roberto puede. Y en el pretérito pluscuamperfecto os voy a situar hace 30 años. ¿Cómo erais hace 30 años? No sé si os recordáis. Más jóvenes. Bueno, pues, niños. Bueno, pues hay un caso muy llamativo que va a tratar el pretérito pluscuamperfecto a Ana Uslé, y es el tratamiento informativo sobre el secuestro y asesinato de Anabel Segura hace ya 30 años. 30 años. Sí. ¿Y qué más y tenemos? Para terminar vamos a invertir un poco los términos. Solemos acabar los miércoles con una charla, con una entrevista. No la vamos a hacer hoy, la vamos a hacer mañana. No porque haya pasado nada con nadie. No, pero una cuestión de agenda. Una cuestión de agenda sin mayor malicia. Y hoy vamos a meter al dente con Ainhoa Aguirregoitia, que nos va a hablar de todas las muchas formas que hay, que son
muchísimas, de hacer el pollo frito. Son muchísimas. Aquí no entraba Ramoncín. Sí, porque con salsas y tal, y no sé qué, creo que sí. Es lo que me ha comentado ella. Mira que te ha dicho aquí tu colega. Si aquí no entraba Ramoncín. Ramoncín puede que tenga un poco de protagonismo también. Una referencia para quienes efectivamente hace 30 años Esto eran no lo va a mayores. entender todo el mundo. Claro, Pero por eso. para los que erais niños cuando el secuestro de Anabel Segura, ¿lo recordáis, lo del rey del pollo frito? Sí, me han llegado. Vale, lo he visto en YouTube. Rumores. Mario Laurreal, Isa de la UNED, Víctor Lapuente. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Adiós. Buenos días. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.